Grabar. Perfecto. Bien. Como ya cierto nos habíamos saludado, buenas tardes a todas y todos. Hoy día, cierto, vamos a tener nuestra segunda clase del módulo de desvinculación, cierto, y archivo. ¿Ya? Em, para resumir un poquito, cierto, la clase anterior, ya del día 29 de octubre. Estuvimos viendo, ¿cierto?, cómo obviamente se debía o se tenía que hacer una desvinculación, ¿cierto?, correcta, ya, ante un trabajador, ¿cierto? Y dijimos que obviamente dentro del Código del Trabajo también hay dos artículos, ¿cierto? El 159 y el 160, ¿cierto? El 159 habla de despedir, ¿cierto?, bajo algunos números, y cierto con derecho a indemnizar cierto a ese trabajador, y el 160 es cuando ya son faltas más graves, cierto, y obviamente no hay derecho a indemnización, ¿ya? También dijimos, cierto, que una de las causales, cierto, conocida o más trabajada, cierto, es la por necesidad de la empresa, ¿ya? Pero se entiende, cierto, que también obviamente hay que buscar, cierto, el artículo, el número, cierto, para dar alguna desvinculación de aquello, cierto. Y también estuvimos haciendo un tipo de carta, cierto, para que obviamente tuviese como los puntos que debiese llevar o concretar. En relación a eso, ¿hay alguna duda, consulta, estimada o estimados alumnos? ¿Bien? ¿Todo claro? Bien, perfecto. Bueno, el registro del término del contrato, ya de trabajo. Bueno, dice que permite al empleador o empleadora cumplir con las obligaciones de registrar en el sitio web, ¿cierto?, de la dirección del trabajo, ya cuando hay término, ¿cierto?, de este acuerdo mutuo, ¿cierto? O de cuando ya, ¿cierto?, no hay una vinculación, ¿cierto? Y se da término a este contrato. Se tiene que registrar, ¿cierto?, esto en la página de la dirección del trabajo, ¿ya? También otro aspecto importante, ¿cierto?, que se debe considerar, dice que la obligación de registrar el término del contrato aplica, ¿cierto?, sobre las causales contempladas en el artículo 159, 160, 161 y 163 bis, ¿cierto?, del Código del Trabajo. Bajo esos artículos, ¿cierto?, y bajo esa, obviamente, numeral o causales, ¿cierto?, se puede dar término a los contratos. El plazo máximo para registrar esto, 10 días hábiles, siguiente a su término, ¿cierto? Entre las causales 1, 2 y 3 del artículo 159, 3 días hábiles siguiente a su término, causales 4, 5 y 6, artículo 159, o cualquiera de las causales del artículo 160 del Código del Trabajo. 6 días hábiles siguiente a su término, causal 6 del artículo 159, Código del Trabajo, a 6 días hábiles desde que se dicta la resolución de liquidación, artículo 163 del Código del Trabajo, ya, y también, ¿cierto?, simultáneamente al envío de la carta de aviso del término dentro del artículo 161, ¿cierto?, del mismo código. Entonces, supongamos que yo voy a darle vinculación, ya, sobre el artículo 159, número 1. ¿Cuántos días tengo yo para registrar? Perdón. Artículo 159, acuerdo entre las partes eh, de ponerle término al contrato. ¿Cuántos días tengo yo para registrar esto? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuál es el número de acuerdo entre las partes de ponerle término? Serían 10 días hábiles por la causal número uno. Perfecto, 10 días hábiles, ¿cierto? Claro. Ya. Necesidad de la empresa, establecido o servicio, ¿cuánto sería? Es el 161, ¿cierto? Son 30 días de anticipación, obviamente, el término. Cuando se coloca
Eso hay que tenerlo súper claro. ¿Por qué? Porque imagínense que usted, ¿cierto?, va a dar término por el 159 número 4, ¿ya? Abandono el trabajo entendiéndose que por tal, y ahí da dos factores, la A y la B, ¿cierto? La salida injustificada del trabajador de la faena y la negativa a trabajar sin causa justificada en faenas convenidas, ¿ya? Supongamos, ¿cierto?, que usted va a dar término de acuerdo a eso y obviamente no registra esto en 3 días hábiles, ¿cierto? Sino que lo registra, póngase el caso, en 6 días. Está fuera de plazo, ¿ya? Entonces, es súper importante, ¿cierto?, que se registre, que este registro, ¿cierto?, se lleve dentro de lo que también dice la ley. ¿Bien? ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para poner término al contrato de un trabajador cuando se aplica la causal de necesidad de la empresa, que es la más, ¿cierto?, conocida? Debe comunicarlo por escrito al trabajador con las siguientes formalidades: aviso por escrito con copia a la inspección del trabajo, a lo menos 30 días de anticipación a la fecha de despido, ¿ya? Siempre es importante, ¿cierto?, notificar al trabajador, ¿cierto?, con 30 días de anticipación, obviamente de acuerdo a esta causal, ¿cierto?, para que obviamente no haya obviamente algo injustificado, ¿cierto?, que después usted, po- po- ponen- poniéndose el caso de la empresa, ¿cierto?, que después, ¿cierto?, no vayamos a tener algún problema, ¿ya? O el trabajador también, ¿cierto?, pueda reclamar. Entregando personalmente al trabajador o enviado por correo certificado al domicilio señalado por el contrato, ¿ya? Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando lo enviamos por correo, ¿ya? Por correo certificado, a veces, ¿cierto?, no recibe la persona, ¿cierto?, el trabajador o la trabajadora, sino que recibe un tercero, ¿ya? O simplemente a veces, ¿cierto?, llega y cualquier persona firma nomás. Entonces eso es como súper delicado. ¿Por qué? Porque después el trabajador puede decir, es que yo nunca recibí nada, ¿ya? Y eso, cierto, también, porque hay todo un tema legal, por ejemplo, falsificación de las firmas, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Obviamente la institución que le corresponde hacer este despacho, ¿cierto? O esta entrega, también, ¿cierto? Se puede ver ahí perjudicada, ¿cierto? Al no realizar una buena gestión. Entonces, recursos humanos aquí juega un rol importante. ¿Por qué? Porque obviamente si usted le llevan, ¿cierto?, una copia que efectivamente X persona entregó esto, ¿cierto?, en el domicilio, tiene que asesorarse, ¿cierto?, que efectivamente es la firma de la persona, ¿cierto?, que corresponde, en este caso, que sea el trabajador o la trabajadora. Señalar la causal de despido y su fundamento, ¿ya? Este estado de pago de las imposiciones y monto de las indemnizaciones que correspondan. Recordemos, ¿cierto?, que obviamente cuando uno hace una desvinculación o coloca un término al contrato, tiene que adjuntar, ¿cierto?, las cotizaciones obviamente pagadas, ¿ya? Ayer, con otro curso, estábamos comentando que justo a una trabajadora, em, llevaba muchos años en la empresa y solamente le certificaron las últimas 3 cotizaciones, ¿ya? Entonces, ella decía, claro, que efectivamente hubo una laguna, ¿ya?, de no pago de cotizaciones, que al final después, ¿cierto?, obviamente bueno, igual le pagaron, ¿cierto?, pero tuvo que hacer un reclamo y todo aquello, ¿ya? Entonces, es importante, y aquí, ¿cierto?, yo me pongo del lado de la empresa, ¿ya?, y cuando entreguemos esta información, ¿cierto?, vaya todo bien respaldado, ¿cierto? Y muy bien, ¿cierto?, detallado lo que se debe pagar, ¿cierto? Y lo que obviamente, lo que también, ¿cierto?, se ha pagado. Ya entre más información, ¿cierto?, mucho mejor, porque así también el trabajador, ¿cierto?, de una u otra forma va a quedar conforme. Si la comunicación se realiza con menos de 30 días de anticipación, el empleador debe pagar la indemnización sustitutiva de aviso previo equivalente a la última remuneración mensual pagada. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? A veces muchos trabajadores por desconocimiento, ¿cierto? No, obviamente no dicen nada sobre este artículo o este numeral, ¿cierto? Pero es obviamente también una obligación, ¿ya?, que obviamente si no hay una continuidad, perfectamente el trabajador, ¿cierto?, puede reclamar, ¿ya? Y si obviamente es por necesidad de la empresa y yo le estoy dando, no sé, con 5 días de anticipación, puedo, ¿cierto?, reclamar para que se me pague una remuneración
por ese mes, ¿cierto? O al siguiente mes. El empleador que decide poner término al contrato de un dependiente, ¿ya? Por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es por necesidad de la empresa, establecimiento o servicio, debe comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por correo también certificado, ¿ya? Y también, ¿cierto? Tiene que adjuntar toda la documentación, ¿cierto? Que obviamente acredita, que efectivamente esto está cancelado, ¿cierto? Sobre todo las cotizaciones, ¿ya? Y un ejemplo muy claro de esto, ¿cierto? Es cuando se hizo el primer retiro, ¿cierto? Que muchos trabajadores obviamente estaban desconformes, ¿cierto? Con lo que se le estaba obviamente pagando, porque según ellos, ¿cierto? No era lo que correspondía. Carta de amonestación laboral. Una amonestación laboral es una sanción que se le da a un trabajador por incumplir con sus obligaciones laborales. Cometer una falta administrativa o tener conductas inapropiadas en su lugar de trabajo. Estas amonestaciones pueden ser orales o escritas. Consulto, ¿alguien de ustedes ha pasado por esta situación? ¿Su jefe le han hecho saber sobre estos documentos? ¿Alguien ha tenido alguna carta de amonestación? ¿Alguna situación? Profesor, ¿le puedo hacer Díganme, una consulta con lo díganme. anterior que estaba hablando? ¿Ya? Si la persona tenía contrato por 3 meses más, pero aún así le dieron la carta de un día para otro que ya no siga trabajando, ¿Ya? igual se puede pedir el tema de la remuneración Es que hay que ver por qué artículo le dieron término. por necesidad de la empresa. ¿Y fue la única justificación? Sí, tengo entendido que sí. Bueno, ahí hay que ver, ¿cierto? Si es que acompañó alguna otra justificación, pero obviamente si es que, eh, obviamente puede ser el reclamo, puede ser el reclamo, porque cuando es necesidad de la empresa tiene que ser mínimo 30 días, ¿ya? Ya, Sí, pero es importante que cuando le haya llegado la carta, ¿cierto? Vaya con la justificación correspondiente, ¿ya? Por eso ya, es importante saber qué artículo puede ser el 159, 160, 161, 162, 163, depende, ¿ya? ya, Bien, ya, profesor, gracias. perfecto. ¿Qué tipo de sanciones se pueden señalar en una carta de amonestación laboral? Las sanciones pueden ser distintas, causales, y se clasifican las leves o agrave, ¿cierto? Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, faltas leves, demora de entrega de trabajo o asignaciones, impuntualidad ya en la llegada al lugar de empleo, inasistencia repetitiva, debe ser aquí, al lugar de trabajo sin causa justificada, discusiones constantes con los compañeros de trabajo, asistir al trabajo desaseado, perdón, o con mala apariencia, ropa arrugada, rota, o también algún tema de higiene también, ¿cierto? Ese tema igual es un poco complicado, ¿ya? Falta grave. Incumplimiento de las normas de la empresa, no llevar el uniforme, difundir información privada de la empresa, peleas constantes con compañeros, asistir al lugar de trabajo bajo efecto del alcohol o las drogas, ya reincidencia constante, cualquier falta leve, por ejemplo, no sé, demora al entregar trabajo, puede, cierto, puede ser una falta grave, ¿ya? Ofensa verbal a los jefes de la empresa, cualquier tipo de acoso al personal de la empresa, ¿cierto? Raza, religión, discapacidad, sexo. Robo, hurto, estafa, ¿cierto? A la empresa. Bien, ¿alguien le han hecho alguna carta de
amonestación por algún tema? ¿No? Ya, bien. ¿Qué elementos debe tener una carta de amonestación laboral? Primero, la carta de amonestación laboral debe contener algunos elementos. Fecha que emite el documento, nombre del empleado a quien va dirigida la amonestación, describir detalladamente la falta, ya sea leve, grave, indicar hora, fecha, no sé, por ejemplo, incumplimientos de tareas. ¿Cómo usted va a enviar una carta si está, y, si usted está obviamente aplicando esa falta? Tiene que haber una pauta de planificación, ¿ya? Por ejemplo, no sé, usted haberle enviado un correo al trabajador que necesitaba, no sé, tal informe para tal día y el trabajador no cumplió. Eso es una falta, ¿cierto? Porque obviamente quizá hubo un mutuo acuerdo, usted le preguntó, ¿cierto?, al trabajador cuándo él podía cumplir con este informe y el trabajador dijo, ¿sabes qué? No sé, en 2 días más. Y en 2 días más no llegaron, eso es una falta, ¿me entiende? Entonces, como dice aquí, detallar, describir, obviamente, todo lo que pasó, ¿cierto? Y por qué usted le está colocando esa amonestación. Por ejemplo, no sé, no se coloca el uniforme. Por ejemplo, no sé, eh, los trabajadores de la construcción, ¿cierto? El código, el reglamento interno dice, ¿cierto?, que efectivamente tienen que usar EPP, ¿cierto? Los elementos de seguridad, por ejemplo, no sé, guantes, cosas así, ¿ya? Entonces, eh, y ellos, ¿cierto?, no usan guantes. Esa es una falta grave. Entonces usted puede colocar, considerando que el reglamento tanto en su artículo 10 indica que todo trabajador debe, ¿cierto?, usar guantes de seguridad y usted en reiteradas veces no lo ha ocupado, falta grave, pero también es cierto mencionar que respalda esa falta grave. ¿Ya? Porque yo le puedo decir, ¿y por qué usted no usa guantes? Entonces el trabajador le va a decir, pero ¿y qué me dijo que yo tenía que usar guantes? Ah, pensé que se lo habían dicho, pero contrario es, oiga, mire, este es el reglamento, esto dice el reglamento. ¿Está conforme? Perfecto. Firme el contrato y firme que usted ya, cierto, tiene conocimiento del reglamento. ¿Ya? Entonces, todas estas cositas, ¿cierto? Que son mínimas a veces, no podemos, ¿cierto? Y aquí nuevamente me coloco como empresa, ¿cierto? No podemos salvar de una gran multa. ¿Ya? Firma de la persona que obviamente que envía la carta, ¿cierto? Sobre todo acá pasa como el gerente de la empresa o el director de recursos humanos, ¿cierto? Y también algún visto bueno, ¿cierto?, de la jefatura correspondiente o la jefatura, ¿cierto?, directa del trabajador. Departamento de Recursos Humanos, ¿cierto? Es el encargado de registrar y enviar la carta, ¿ya? Todas estas temáticas, ¿cierto?, que tienen que ver vinculación con o gestiones o acciones de los trabajadores, Recursos Humanos es el responsable. ¿Qué puede hacer la empresa luego que le da una carta de amonestación laboral en su puesto? Ya. ¿Qué puede hacer, cierto, la empresa luego que le da una carta de amonestación laboral a su empleado? Primero, dice lo ideal es que la empresa levante un expediente del trabajador llevado un registro de todas las faltas cometidas. Por eso es importante tener un inventario de todos los trabajadores. ¿Cuándo ingresó? ¿Por qué ingresó? ¿Cómo ingresó? ¿Cuál ha sido su desarrollo profesional? ¿Cuál ha sido su desarrollo laboral? Lo bueno, lo malo, ¿cierto? Entonces uno, no sé, por ejemplo, cada trabajador tenga un código. Pues supongamos que Evelyn tiene el 20, pum, 20. Y me sale todo el historial de Evelyn, dónde ha vivido, dónde vive, si tiene familia, no tiene familia. O sea, es tener, ¿cierto?, el resumen de cada trabajador. Y también eso es información general, ¿cierto? Y en otra pestaña, por ejemplo, o en otra el link, qué sé yo, tener todo lo asociado a su desempeño. Calificaciones, capacitaciones, ascensos,
nuevas funciones, ¿qué otro tema más? Evaluaciones de desempeño, contratos, cuántos contratos ha tenido, o sea, tener un resumen histórico de cada trabajador. Es la única forma que recursos humanos puede llevar un orden. Siempre yo sugiero, hoy en día ya estamos todo digital, ¿ya? Yo como que ya estoy con el tema del cero papel, ¿ya? Estoy implementando sistemas para llevar cero papel. Dentro del sector público ni se imaginan tantas ramas, Dios mío, que se ocupan en el día. Ya hay caja y caja y caja que al final uno quiere buscar un documento que justo se perdió. Hay que andar todo un día buscando un documento y así aún no se encuentra. No, es que está archivado, pero ¿en ¿dónde está archivado? Digo yo. No sé, en la caja, pero ¿qué caja? Si hay 20 cajas. Póngale un número, no sé, un código. Entonces, yo hace unos 2 años atrás implementé sistemas digitales, carpeta digital. Lo que está en papel está en sistema y está todo digitalizado, entonces uno ya. Carpeta 20 pam, ¿qué tiene? Todo esto tiene carpeta 20, entonces súper fácil, o sea, imagínense, y eso mismo tienen que ser recursos humanos, todo digital, todo llevar a escáner, ya no sé, llegó un papel, se pasa por escáner, llegó otro papel, pero también va al otro lado, tenemos los sistemas o los elementos informáticos que, ¿por qué? Porque también, ¿cierto? Si no tengo un escáner, si no tengo una impresora que pueda escanear rápido. Imagínense un expediente de 20 hojas, estar escaneando hoja por hoja. O también, ¿cierto? Algunos le sacan fotos, o sea, pero hay que modernizarse. A eso voy yo, ¿ya? Eh, entonces, súper importante, tomando este punto, ¿cierto? De tener un registro, ¿ya? Dice, llevando un registro de todas las faltas cometidas con sus respectivas advertencias, tanto orales como escritas. Yo siempre sugiero todo por escrito, porque quizá usted, el trabajador, cometió 20 faltas, ¿ya? Y usted lo corrigió 20 veces, pero dentro de esas 20 veces, 15 fueron verbales y 5 fueron escritas. Ya, para cualquier persona va a valer el papel. No va a valer que usted, ¿cierto?, conversó en el pasillo. Y sabes que Evelyn, disculpe, Evelyn, que la ponga en ejemplo, pero que como está con su cámara encendida, Evelyn sabes que, mira, no sé, tiene que cumplir con el trabajo. O sea, eso es una conversación entre dos personas. Quizás después, oye, sabes que, mira, no sé, pues si usted me cumple con todas sus funciones, tiene el viernes en la tarde libre, por ejemplo, y Evelyn se va a las 2 de la tarde y todos dicen, ¿y por qué se va Evelyn? Es que el jefe me dijo, pero el jefe no, yo nunca dije nada. Entonces, al final, lo, 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 lo- las conversaciones orales, ¿cierto? Llevan quizá a un segundo plano que no es conveniente cuando uno trabaja con personas, con trabajadores, ¿cierto? Con trabajadores. No quiero decir obviamente que uno no crea, ¿ya? Pero sí siempre cuando uno trabaja en recursos humanos, al final recursos humanos que siempre tienen la culpa de todo. Y al final no es tan así porque a veces son los trabajadores, ¿cierto? Que pequeñas acciones o pequeñas, no sé, eventos, digo yo, forman una bola de nieve. Y la bola de nieve cuando se revienta ya no hay nada más que hacer. No sé si a alguien le ha pasado algún como uno dice, los famosos cagüines que se generan en la empresa. Pues una cosa pequeña al final se hace una cosa tan inmensa que este me dijo, este otro cual me dijo, y al final todo el mundo opina y la persona involucrada, aquí no ha pasado nada, dicen. No sé si alguien se ha visto involucrado en eso. Mm, No, profesor. Profesor, una consulta, por Dígame. ejemplo, si uno tiene, no sé, por 3 cartas de amonestación graves, un ejemplo, ¿lo pueden desvincular teniendo varias cartas de amonestación? Uno de los artículos del código del 60, ¿cierto? Déjenme revisar. Artículo 60. Bueno, igual depende, pero sí se puede despedir. Se puede despedir, ¿ya? Por ejemplo, si usted va a evaluar, ¿ya? A este trabajador, ¿cierto? Por ejemplo, en el sector público, con 3 notas insuficientes, se va de inmediato.
de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, en la empresa privada, ¿cierto? Con una sola falta para fuera al tiro, ¿cierto? Porque tienen otras mediciones, ¿cierto? Y otras políticas también internas, ¿ya? Pero también obviamente depende la causa, ¿cierto? Que haya cometido, ya sea leve o sea grave. Por ejemplo, no sé, pues si una causa de leve pasa a grave, por ejemplo, como el no cumplimiento de funciones, ¿cierto? Puede ser una causal de despido, ¿ya? También. O sea, por eso es importante, o sea, por ejemplo, no vaya a trabajar, ¿ya? Que no justifique, que llegue tarde y se le reitera al trabajo, oye, tienes que llegar temprano, tienes que llegar temprano, y sigue llegando tarde, obviamente se puede tomar una medida de despedirlo, ¿ya? Y quizás la causal de despido sea por incumplimiento en sus funciones, pero al final le damos término por necesidad de la empresa y pasó, porque quizás si yo lo despida porque obviamente no va a trabajar, el trabajador puede decir, oye, pero si yo voy a trabajar aquí, yo justifiqué, entonces al final se vuelve más engorroso, ¿ya? Yo voy desde el lado de la empresa, o sea, siempre la empresa va a buscar la menor cantidad de problemas para la empresa cuando tiene que hacer una desvinculación. Pero ahora nos ponemos, ¿cierto?, del lado de los trabajadores. Tengo que preguntar por qué me están despidiendo. ¿Qué hice mal? Necesito información. Necesito que me comenten. O sea, necesidad de la empresa. ¿Por qué? Porque mis funciones ya no son necesarias, porque la empresa no tiene plata o no sé. Uno con un signo de interrogación gigante cuando está en este proceso. Claro, y uno está obligada a firmar la carta de amonestación o no. O sea, si hay un consenso y se conversa, por supuesto. Y si usted como trabajador reconoce que ¿Mm? efectivamente, obviamente, incumplió esa falta, por supuesto, ¿ya? Por eso es importante, cuando hay una carta de amonestación, llamar a la persona y conversar con la persona. No decir, oye, fírmame aquí, y esto que no, fírmame aquí. No, eso es el peor mecanismo que yo puedo, ¿cierto?, notificar a una persona por una amonestación. Lo mismo que las evaluaciones de desempeño, porque yo como trabajador puedo decir, oye, lo estoy haciendo fantástico, cumplo con todo y pega, nadie me ha dicho qué es lo que tengo que mejorar, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente esa persona o ese jefe directo, ¿cierto? Quizá no, no tenga... no quiera tener cierto algún inconveniente, algún problema, porque hoy en día los trabajadores estamos muy sensibles, o sea, cualquier cosa que nos diga negativamente uno reacciona, ¿cierto? Y esa reacción no va a ir así como pasiva, sino que uno va al tiro al choque, ¿cierto? Oye, pero ¿por qué me estás diciendo eso? Y uno siempre busca un tercero, pero don Juan Pérez igual hace lo mismo y nadie le dice nada, sí, pero es que estoy conversando contigo, a ti te estoy evaluando, no al vecino, cuando yo evalúe al vecino, obviamente, le tendré que decir las cosas. Mire, a mí la vida laboral me ha llevado a muchos escenarios. Yo tengo que evaluar a más de 50 a más de 50 personas 2 veces al año. Imagínense, para mí, cuando llega junio y cuando llega diciembre, para mí es una cosa que yo me enfermo los nervios, de verdad. Porque, ¿cómo le digo a esa persona que es floja? Le digo, ¿sabes qué? Mira, y yo registro tal día. No, eso nunca fue así. Entonces al final digo, chuta. Pero bueno, hace 2 años atrás he usado un mecanismo de que ellos se autoevalúen. Siempre digo, sean sinceros. Oye, un día me llegó una evaluación que nunca pensé que me. Puro 7. Y dije, ¿qué le pongo aquí? Llegaba tarde, no cumplía con sus funciones, pero eso puso 7. Y cuando uno le dice, oye, pero es que has faltado, has llegado tarde, pero yo hago mi pega, sí, pero es que también tienes que cumplir con la norma, o sea, una cosa es que haga la pega, la otra cosa es que cumpla con tu jornada laboral.
Entonces ahí como que, entonces al final digo, ¿cómo lo hago? Entonces, eh, es complejo. Imagínense, este tema de evaluación de los y las trabajadoras es muy complejo. Por lo mismo, muchas empresas obviamente no evalúan a sus trabajadores para evitarse todo este tipo de problemas. ¿Ya? Pero también, ¿cierto? Está la otra parte de cómo, cuando yo quiero hacer una desvinculación, ¿cómo yo justifico esa desvinculación? Por ejemplo, sobre todo el sector público. ¿Cómo yo voy a desvincular a una persona que lleva, no sé, 20 años en una empresa, no sé, en una municipalidad, que lleva 20 años, y yo, no sé, llega alguien nuevo, ¿cierto? Una jefatura nueva y dice, ¿sabes qué? Tú te tienes que ir porque no hace bien tu pega. Pero si llevo 20 años, ¿cómo? O sea, ¿qué herramientas tengo? ¿Me entiendes? ¿Dónde hay una base que me diga que efectivamente hicieron, por ejemplo, evaluaciones que como corresponde? ¿Ya? Bueno, también dentro del sector público están los ascensos, ¿ya? Y los ascensos obviamente también son por evaluaciones, ¿ya? Y bueno, y ahí es cuando yo digo, o sea, si hiciéramos evaluaciones de acuerdo a lo que corresponde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente sí, es como, a ver, no sé, por ejemplo, tres trabajadores, ¿cierto? Están en el mismo nivel, mismo grado y todo aquello, ¿ya? Entonces hay un ascenso, ¿cierto? ¿Cuál de los tres sube? ¿Ya? Entonces se mide por el punto uno, el que tiene mejor evaluación. ¿Ya? Los tres pueden tener 7. Se mide, ¿cierto? Los que han tenido más capacitaciones y después otra medición es la antigüedad. ¿Ya? Entonces supongamos que el trabajador uno lleva 20 años, ¿ya? El trabajador 2 lleva 10 y el trabajador 3 lleva 2 años, ¿ya? Y supongamos que el trabajador que lleva 20 años ya maneja el sistema, prácticamente vas a sentarse a la silla, ¿cierto? Atiende mal al público, no sé, negativamente mal, pero tiene un 7. El trabajador que lleva 15 años, medianamente bueno, días malos, es como el tiempo, días que llueve y días que sale el sol, ¿cierto? Ya, tiene un 7. Y el trabajador, ¿cierto? Que lleva un año, excelente, o sea, la mejor contratación que puede haber en Chile, llegó justo y tiene un 7. Va a subir el que tiene 20 años. ¿Por qué? Porque obviamente Lleva más años. lleva más años, ¿cierto? Pero si yo lo hubiese calificado con menor escala, me llegan las penas del infierno, po. ¿Y por Ah, qué? Me hacen, no sé, o sea, hay muchos factores. Entonces, eso es lo que a veces las empresas públicas evitan, los problemas. Porque para andar y profesor, justificando. hablando del sistema público, ¿qué diferencia no? Bueno, yo no entiendo mucho ese tema de los que son a contrata y los que son de planta. De planta me imagino que son de contrato indefinido. Correcto, sí. Los plantas son contrato indefinido, plazo fijo al 31 de diciembre y también están los prestadores de servicio que son los honorarios. Y también están los cargos de confianza, que son como 4, por ejemplo, en los municipios son como 4, en las de PP son como 2 o 3 y así sucesivamente. Los contratos, o sea, los contratan por un año. O- Por un año, correcto. Ya, o sea, pero tiene los mismos beneficios que los de planta, exactamente los mismos beneficios, lo único que cambia es que su contrato es hasta el 31 de diciembre. Mm. Ay, eso yo tenía siempre esa duda. Porque ahora con cambio de alcalde acá van a salir harto, yo creo. Sí, pero van a llegar muchas demandas. Sí. Ah, ahí estoy yo. Ya, sí, eso Sí. quería tener Van a, claro. van a, van a, van a llegar muchas. Ahora, la ley también respalda a los contratas. Una contrata más de 2 años pasa a ser un cargo de confianza. Ya. Sí, hay que Pero tener no en. indefinido. No es indefinido, no, por Ya. supuesto que no, no, es hasta el 31 de diciembre o hasta que
el jefe de servicio le coloque término a eso. Es decir, puede ser antes del 31 de diciembre. Pero Ya. sacar una contrata, sobre todo de una municipalidad, es muy complicado. A excepción que sean cargos de confianza. Ah, qué bueno. Sí. Ya, gracias. Bien. En las legislaciones laborales de cada país se encuentran señaladas las, las faltas tantos orales como escritas y cuál es la cantidad mínima de advertencia de este tipo que debe tener un trabajador para ser despedido de su empleado, por lo cual se recomienda revisarlas para no incurrir en ilegalidades. Aquí también es importante, ya porque el Código del Trabajo también deja como esto muy abierto, ya. Por eso es importante tener cierto que cada empresa tenga reglamentos internos, políticas internas, ya, que diga, oye, 3 faltas graves, te vas. Una falta grave, no sé, te vas. Y así sucesivamente, pero también hay que tener claro la gravedad. Por ejemplo, si una falta grave es un robo o un hurto, se va. Para mí sería. Por ejemplo, difundir información privada de la empresa. Imagínense que sea un cajero que tenga todas las claves del banco y entrega esta información. Sea una falta grave, o sea, es un delito. O sea, es súper grave, ¿me entiendes? No así, por ejemplo, que igual es grave, obviamente, no sé, oye, ¿sabes qué? Bueno, esa información igual es pública, pero ya, supongamos que una empresa privada diga la secretaria de un jefe que entregue información confidencial de una reunión, por ejemplo. Ya, quizás es grave, pero no tan grave, ¿cierto?, al entregar información más allá, ¿cierto?, de un tema financiero, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, también puede decir, oye, sabes que si vas a incumplir esta falta grave en 2 situaciones, ¿cierto?, te puede ir. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en la empresa? El jefe dice, ¿sabes qué? A esta persona la coloca a disposición y llévensela a otra parte a trabajar. Y también puede ser. ¿Qué hago si soy trabajador y recibo una carta de amonestación? Aquí nos vamos, ¿cierto?, el rol de los trabajadores y trabajadoras. Lo primero que se debe hacer, ¿cierto?, es recibir la carta y que es que el hecho que tengas, te niegues a afirmar que la recibiste no implica a que no tengas constancia con la entrega o la falta. Muchos trabajadores cuando les llega esta carta dicen, no, es que yo no firmo. Sí, a ver. Aquí hay dos escenarios. Uno, yo recibo la información y yo tengo el derecho como trabajador a responder, ¿cierto? Y ya obviamente a colocar toda la información que sea necesaria, que es algo obviamente que no corresponde. O dos, ¿cierto? Que yo me niegue a esto, pero también, ¿cierto? Puede ir aumentando la gravedad, que efectivamente, ¿cierto? El trabajador se está negando, porque si yo no he incumplido en una falta grave, ¿cierto? Y me están notificando, no tengo por qué, ¿cierto?, asustarme ante responder, ¿cierto?, esta situación. Lo que sí recomendamos es que hagas es pedir copia de la misma y al lado de tu firma puedes escribir no conforme, incluyendo la fecha. De esta manera expresas que recibiste la carta, pero no estás de acuerdo con la sanción. Aquí, más que eso, uno recibe la carta, ¿cierto? Y puede colocar voy a reclamar o voy a leer, ¿cierto? O cualquier situación que amerite que efectivamente yo voy a responder, ¿cierto?, con alguna situación. Finalmente, puedes, ¿cierto?, solicitar una reunión con tu jefe de inmediato, con el jefe de recursos humanos, ¿cierto?, o personal, para expresar, ¿cierto?, las razones de tu falta, justificar la falta por la que te han entregado la amonestación escrita y llegar a un acuerdo. Aquí lo que yo recomiendo, más que obviamente a mí me envíen una carta, yo la reciba, después pida una hora, es que yo como jefatura o como recurso humano llame al trabajador, se converse y en esa conversación profesional, ¿cierto?, de mejora, le diga, sabes que necesito que me firmes que efectivamente tú incumpliste esta falta, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Yo quiero que tú como trabajador tengas un plan de mejora. Por ejemplo, inasistencia. Oye, llegas todos los días tarde. Aquí está el registro de control. ¿Cuál es tu plan para mejorar esto?
¿ya? Por ejemplo, en una entrevista, que uno diga, oye, no sé, ¿cuáles son sus debilidades? Alguien puede decir, oye, no sé, llego tarde, pero me comprometo a levantar un poco más temprano, tomar otro, no sé, me iba todos los días en micro, mejor me voy en colectivo o me voy en bicicleta. ¿Qué es lo que uno lee de eso? Que hay una intención de mejora del trabajador. Si el trabajador dice, no, es que llego tarde, y si te preguntan, pero ¿qué haría usted para llegar más temprano? No sé, hay cero intención, o sea, no hay ninguna intención de mejorar ese trabajador, ¿ya? Pero si el trabajador busca una estrategia, ¿cómo mejorar? ¿Ya? No sé, por ejemplo, se está demorando 10 días en pagar una factura. Oye, ¿sabes que te está demorando mucho? No sé, busca un mecanismo para eh, que el tiempo sea menos, inferior. No sé, ¿sabes qué? Entonces, aquí hay dos respuestas. Oye, pero ¿qué más puedo hacer? Sea, cero voluntad o cero intención de buscar una mejora. En cambio, el trabajador ve, te puede decir, sí, mira, sabes que voy a ver todos los procesos, cuánto se demoran cada uno de estos procesos y vamos a buscar una estrategia. Y en 5 días te dicen, ¿saben qué? De 10 días no demoramos 5. Bueno, llevemos a la práctica. No demoramos 6. Una mejora. ¿Me entiendes? Entonces, pero ese acuerdo tiene que nacer del trabajador, ¿cierto? Yo no saco nada con decirle, oye, si tú llegas tarde, levántate más temprano. ¿Por qué yo como jefe le voy a decir que se levante más temprano si es el trabajador el que tiene que decir, voy a levantarme más temprano, voy a dejar que quizás la ropa planchada el día anterior, no sé, voy a dejar la colación lista el día anterior, porque esos son minutos que yo me voy a, obviamente, a disminuir, ¿cierto?, en la mañana o a ahorrar, ¿cierto?, para llegar más temprano o dentro de la jornada que corresponde. Claro, y por ejemplo, las cartas de amonestación van con copia a la DT o no, o Eh, solamente por- quedan internamente. Hay empresas que lo envían para que quede un respaldo, ¿ya? Ya, ¿Por qué? Porque a veces, ¿cierto? El trabajador cuando llegan estas cartas, ¿ya? Van de inmediato a la inspección del trabajo, ¿ya? Y en la inspección del trabajo quizás no hay ningún historial del trabajador, pero si hay ya información, pues, oye, o sea, aquí han llegado muchas copias que ustedes faltan, que usted no va a trabajar, que usted nos falta respeto, entonces, ¿cómo justificamos esto? O sea, también, la inspección de trabajo, uno de los roles es escuchar al trabajador, pero también, cierto, escucharlo cuando realmente corresponda, cuando también, cierto, amerite, y también, cierto, a veces defiende a los empleadores, cierto, desde el punto de vista, obviamente, cuando el reclamo, no sé, pues si yo llego todos los días a las 10 de la mañana y tengo que llegar a las 9 de la mañana y la asistencia dice que llego todos los días y el trabajador dice, es que yo no me acuerdo haber llegado tarde, o sea. ¿Me entiendes? Son situaciones que tienen que ir viendo ¿y cada hay empleador. algún plazo que tenga el empleador para dar la carta de amonestación? Por ejemplo, si el trabajador faltó un día lunes, ¿le puede tener 3 días para darle la carta de amonestación o al Eh, día? Hay 3 días para justificar. Recordemos que una de las justificaciones es una licencia médica y una licencia médica tiene fecha de recepción 72 horas, que son 3 días, ¿ya? Yo al cuarto día perfectamente le puedo enviar, ¿cierto?, una carta al trabajador. Y se la hago llegar el día 5. Puede ser, o Yo, sea, no, yo me puedo negar a firmar indicando que está fuera de plazo. hay que ser un criterio, o sea, hay que tener un criterio, ¿ya? O sea, 4 o 5 días válido. Si yo lo voy a hacer después de un mes, nada, o sea, mejor ni la envíe, ¿ya? Claro, Es, porque eso yo por- me acuerdo que en mi antiguo trabajo, no sé, por los chiquillos decían, ay, pero si ya pasó el plazo, y decía, no firmo porque está fuera de plazo, colocaban en la carta. claro, es que también hay, obviamente, el Eran trabajador no va a rebeldes. querer, claro, no va a querer firmar, pero sí, Mm. en Pero 72 horas, igualmente es válida que quedan en el reglamento o sea, en el archivo interno de la empresa, tanto como también la DT, po. correcto. Igual queda. Por eso, Ah, independientemente que la firme o no, es válido igual. correcto, pero más allá que eso, es importante tener, insisto, política interna, reglamento Sí, interno que diga esto. O sea, sí. no sé, a ver.
Si usted no se presenta el día lunes a trabajar, tiene 72 horas como máximo para justificar que el único documento es una licencia médica. Sí, ¿Ya? porque no sirve un certificado escrito a mano ni del doctor, solamente No, de licencia médica. por ejemplo, también hay una confusión. No sé, me duele la cabeza, ¿ya? Voy a urgencia. Me entregan una hoja de atención y dice reposo 3 días. Eso no es una licencia No una médica. licencia. Es una hoja de atención en Ya. el momento, ¿cierto? Y que el doctor indica, o el profesional, que tiene un reposo, pero usted, ¿cierto? Como trabajador o como trabajadora, ¿cierto? El único documento, obviamente, que acredite un reposo es una licencia médica, ¿ya? Esa hoja de De atención reposo queda en la es del urgencia. momento nomás, Mm. no, porque por ejemplo acá a mí me ha tocado muchas veces pelear. Es que tengo reposo por 3 días, pero envíeme la licencia. No, es que no, es con licencia, le digo yo, es la licencia médica. Y ahí se forma después, a fin de mes, una pelea porque yo le descuento los días, no es que un Es puro que eso enredo. más que nada cuando son reposos indicados en la urgencia supuestamente, eso más que nada para ir para el colegio, como justificativo, pero en la parte laboral es netamente una licencia médica. Correcto, Ya, correcto, sí. ya. Eso Netamente es que yo siempre acá tengo que estarle, acá en mi familia tengo que estarle constantemente repitiendo, pero mira, ay, pero si aquí dice reposo. RP2 es una indicación, pero tienes que pasar una licencia médica. Y ahí se arma el conflicto. Y correcto. así, ¿Por sí, qué? sí, Porque, yo todo el rato le tengo que repetir eso. Yo, si bien no ejerzo mi carrera, pero lo ejerzo en la vida de la familia. Todos me preguntan a mí, así, "Oh, ahora mismo tengo un primo de que tiró licencia 2 días antes de que se le terminara su contrato a plazo fijo y obviamente no se lo renovaron. Dije, era contrato a plazo fijo. eh, Así que nada que hacer. Encima más Eso, pago no fue a la mutual, porque tuvo licencia por las manos, no sé qué le pasó en las manos, y tenía que haber ido a la mutual, y fue al consultorio. ya, Ay, ahí yo dije, soy tanta, y le he tenido fuera por un mes, por último. perfectamente hubiese pasado como una enfermedad profesional, pero el Sí. procedimiento lo hizo mal. Claro, sí, imagínense yo estándole diciendo, no lo hizo, y ahora quedo sin pega. ¿Qué una pago? consulta, lo que usted estaba diciendo recién, cuando uno va, por ejemplo, al centro de urgencia y le dan ese papelito que dice Hoja de atención. descanso por 3 días, y por 3 días a uno la licencia no se la pagan. ¿Sirve ese documento para el trabajador como justificación por un día? ¿Tampoco? No. Mm. Lo que pasa, estimados alumnos y estimadas, es que el doctor o el profesional, ¿cierto? Cuando uno va a urgencia, ya indica que por la gravedad que usted tiene un reposo de 3 días, ¿ya? Pero no obstante a ello, por ejemplo, si uno va a atenderse, ¿cierto? Ya sea privado, o sea, con una hora, ¿cierto? Y solicita una licencia, lo ideal, ¿cierto? Que la licencia se la hagan por un reposo que obviamente sea el tiempo correcto para que le paguen esa licencia médica, ¿me entiendes? No sé, 5 días, 7 días, 15, 10 días, en fin. Pero esa hoja de atención no le sirve como justificativo, ¿ya? Quizás, quizás le sirva como justificativo para decir, oye, ¿sabes qué? Mira, estoy el médico en este momento, porque estoy enfermo, ¿ya? Pero voy a gestionar, ¿cierto? Mi licencia médica o voy a ir a otro profesional, ¿cierto? Para que me evalúe, ¿cierto? Y me pueda, ¿cierto? Si es que amerita también, entregar una licencia médica, ¿ya? Porque a mí, créanme que me ha pasado con mi equipo que me dice, "Oye, es que me duele la cabeza. Ya. Yo digo, "Bueno, vaya al médico", le digo yo, ya, parte en urgencia, allá me traen pero es que esto no me sirve, no me sirve, no me sirve. Y a veces son situaciones. Aquí hay que ponerse de los dos lados, ¿ya? A veces cuando uno pide cumplimiento de funciones, hay trabajadores que justo se me enferman, andan decaídos y van al médico. Y después uno los ve a horas después o días después, entonces al final digo, chuta, ¿cómo lo hacemos? Pero esa hojita de atención no es válida como
un justificativo de licenciamiento. Bien. Bueno, también dice acá, ¿cierto?, que uno se puede asesorar por el departamento legal de una empresa, ¿cierto? O un consultorio jurídico, ¿cierto?, de asuntos laborales en caso que consideres injusta la amonestación. Si se siente acosado, es usted quien puede presentar una carta de acoso laboral en el caso extremo de una carta de renuncia. Bueno, hoy en día igual con la ley Karim, ¿cierto? Está un poco más compleja esta situación, ¿cierto? Y acá un mensaje, ¿cierto? Tanto para los trabajadores o como también, ¿cierto? Para la empresa. Hay que tener todos los respaldos, ¿cierto? Y por eso es muy importante, ¿cierto? Que cuando pasen estas situaciones de inmediato informarla a los trabajadores, ¿cierto? Sobre incumplimiento de cualquier falta, ¿cierto? Ya sea leve o sea grave, para obviamente entre más respaldo mejor, ¿ya? Y siempre por escrito, ¿ya? Por escrito. Que me lo dijeron, no, que yo creo, tampoco, ¿cierto? Siempre por escrito, ¿ya? Y que ambas partes, ¿cierto? También estén en conocimiento de aquello, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, yo puedo escribir una carta, ¿sabes? Que Juan Pérez se portó mal, la firmo yo y Juan Pérez nunca supo, también eso no corresponde, porque el trabajadorcito tiene que saber por qué está incumpliendo, ¿cierto?, alguna regla o alguna función y qué es lo que obviamente tiene que mejorar. Entonces, ¿puede el empleador amonestar por escrito al trabajador ante una acción que acción de que él considere como impropia, improcedente o indebida? Dice que el empleador puede amonestar por escrito al trabajador de acuerdo, ¿cierto?, a los diferentes reglamentos y políticas que tenga la empresa, sobre todo, ¿cierto?, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y contemple en la sanción, la amonestación, ¿cierto?, por una falta específica. Las empresas que tengan 10 o más trabajadores permanentes están obligados a un reglamento interno de orden, higiene y seguridad y cualquier otro reglamento, políticas que la empresa quiera tener para, ¿cierto?, aclarar estas situaciones que obviamente involucren a los trabajadores, ¿ya? O también los procedimientos. Considerando que la amonestación es una sanción que está aplicable en la medida que el empleador esté facultado para ello. Al respecto, se debe mencionar que según el artículo 154, número 10 del Código del Trabajo, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que las empresas están obligadas a tener si cuentan con 10 o más trabajadores, ¿ya? Debe hacerse referencia a las sanciones que pueden aplicarse por infracción a las obligaciones que señala el propio reglamento interno, las que solo pueden consistir en amonestación verbal o escrita y una multa hasta el 25% de la remuneración diaria del infractor. De esta manera, solamente si el empleador tiene un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y en él está contemplada la posibilidad de sancionar a un trabajador por infracción a las disposiciones, ¿cierto?, del reglamento. ¿Ya? Bueno, aquí, ¿cierto?, señala que sin duda todo reglamento ya interno de orden, de higiene, ¿cierto? O cualquier política que yo quiera implementar, obviamente también tiene que estar respaldado por el Código del Trabajo. Incluso el Código del Trabajo en su artículo 154, ¿cierto?, dice que es obligatorio más de 10 trabajadores en una empresa tener, ¿cierto? Tener obviamente un reglamento interno. Bien, reglamento interno. Pero antes del reglamento interno, quiero que hagamos un ejercicio bastante práctico. Bueno, no vamos a ir ahora al break, pero regresando al break, ¿ya? Ustedes todos y todas se van a colocar en el rol de empresa, ¿ya? Y van a enviarle una carta de amonestación o qué haría usted, ¿ya?, con un trabajador si tiene acciones, falta grave o leve, ¿cierto?, repetitivas. ¿Qué haría? Supóngase en el rol de empresa, ¿ya? No sé, pues supongamos que usted, ¿cierto?, es la jefa directa
o el jefe directo o es recurso humano. ¿Qué procedimientos o qué proceso usted haría, cierto, para, no sé, le enviaría una carta, lo llamaría, o también, cierto, qué aspecto usted va a considerar dentro de esta carta para enviarle o informar al trabajador? ¿Se entiende? Bien, bueno, vamos a irnos, bueno, no sé si hay duda o consulta con lo visto hasta el momento. Bueno, el silencio me dice que está todo perfecto. Bien, entonces vámonos al break, regresamos a las 8:15 y luego, ¿cierto? Nuevamente explicamos la actividad y después, ¿cierto? La revisamos aleatoriamente a los alumnos y alumnas. Nos vemos a las 8:15.
Bien, regresamos. Sí, yo estoy acá. Perfecto. Bueno, cierto, como se le había explicado, la actividad que vamos a hacer ahora es de acuerdo, ¿cierto?, a una carta de amonestación, ¿ya? Entonces usted colóquese en el rol ya de empresa, ¿cierto? Cualquier cargo, ¿cierto?, que usted quiera obviamente desempeñar dentro de una empresa, ¿cierto? Y usted va a enviar o a informar esta amonestación por escrito al trabajador, ¿ya? Cualquier falta, ya sea leve o sea grave, ¿ya? No más de 10 minutitos y revisamos. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿qué se hace? Hay que enviar una carta de amonestación a un trabajador, de acuerdo a la materia que estuvimos viendo en el primer ciclo. Ya, profe. Profe, ¿es con una causa, cierto? ¿O con todas? ¿Cómo? ¿Es con una de las causas leve o grave o son todas? Usted ve la causa, ¿ya? Supongamos que usted trabaja en recursos humanos y tiene que informar o enviar o notificar, ¿cierto?, a un trabajador por una amonestación, ya sea grave o leve. ¿Qué haría usted o cómo lo haría? Ya, profe, gracias. Gracias a usted.
Ya, ¿cómo van? ¿Van bien? ¿Terminaron? ¿Les falta? ¿En qué proceso van? No he terminado, profe. Profe, ya yo lo hice. Bien. 2 minutitos A más ver, y dígame. 2 minutos más y revisamos, ¿ya? Ya. Ayuda, venga, Oscar. No, ay, perdón. Ya, revisamos. Karen, Karen Salinas. ¿Qué haría usted? Karen Salinas. Macarena Vidal. Dígame, profesor. ¿Qué haría usted por ese trabajador o esa trabajadora? La carta de amonestación la ¿Sí? estoy haciendo. ¿Le leo lo que yo? Ya, a ver. Ya, en la carta de amonestación va el nombre de la empresa, la dirección, la fecha y el RUT. Y los datos del trabajador, el nombre, el cargo, la dirección. Y lo que llevo estimado, estimado. Por medio del presente queremos informarle que hemos observado reiteradamente faltas de puntualidad de su asistencia al lugar de trabajo desde el 10 de septiembre. Y eso estoy escribiendo.
Ya. Pero, ¿qué haría usted? ¿O bajo qué faltaría la situación? Yo lo hice por las faltas de puntualidad. Ya. Pero, ¿lo haría cómo? ¿Iría a terreno? ¿Llamaría a la oficina? Como primero así observarlo, dice usted, antes de hacer la carta de amonestación. O sea, ¿cómo le informaría usted al trabajador o cómo le comunicaría usted esta carta de amonestación? Quizás lo citaría a mi oficina a ¿Ya? conversar sobre, no sé si está pasando por un momento malo, quizás conversar. O como si podría mejorar. Obviamente que no es mi problema que llegue tarde, porque está afectando al grupo de trabajo. Pero quizás esté pasando por un momento mal. Ya, pero Conversarle, comunicarle lo que, por qué está pasando. qué, qué falta eh, sería una falta grave o una falta leve? Una falta leve. Ya, usted dice por la impuntualidad. O sea, como entre comillas, porque la impuntualidad indirectamente afecta a todo el trabajo. Porque si tiene un puesto, un cargo alto y está llegando tarde, que tenga que abrir, no sé, la empresa. Perfecto. Bien. Gracias, Macarena. Em, Emelina, Yo lo he hecho porque yo cabina a mi casa. ya, pero ¿qué haría? Bueno, yo por parte de la empresa, nosotros tenemos unos formularios ¿Ya? eh, en los cuales nosotros, bueno, ponemos el nombre de la persona, eh, el rule, la faena, el día del hecho, la hora del hecho, la descripción del hecho de lo ocurrido, esto según la falta que haya ocurrido, y esto a través de este formulario yo solicito una carta de amonestación a la empresa. ¿Ya? Al menos esto es lo que lo que yo realizo en un formulario que nosotros tenemos. Solicitar una carta de amonestación en lo cual citan a la persona para, para amonestarla, para entregarle la carta de amonestación. Perfecto, perfecto. Y en el caso que usted sea la gerente de esa empresa o sea la encargada de recursos humanos de esa empresa, ¿qué haría? No nos enfoquemos en lo que está ya diseñado en su empresa. ¿Qué haría usted? Bueno, en este caso, yo hace poco, envié a una señora para notificarla por el tema de una falta grave, de los cuales ella trabaja en una instalación donde se fabrican los alimentos. A esto nosotros tenemos, tenemos que limpiar las lamas y tenemos que señalizar y cortar el tránsito para limpiarlas por el tema de los viales. Esta operaria no hizo caso omiso a lo requerido desde el ingreso de ella y yo le cursé una amonestación por esto, para en caso de que pueda producir algún accidente o le pueda pasar algo. Bien.
Ya, y esa falta o ese incumplimiento de esa falta estaría en el, en el reglamento interno. Sí, estas faltas están en el reglamento interno. Perfecto, perfecto. Bien, gracias Melina. Ana, ya, Aquí estoy, profe. cuénteme, ¿qué haría usted? ¿Cómo hice la carta? ¿Sí? No sé si está bien. Em, por una ausencia injustificada, ¿se puede hacer? A ver, ¿sí? Por medio del presente, o sea, primero los datos de la empresa, el RUT, eh, el nombre de la persona, em, no sé, por medio del presente le hacemos llegar esta carta para su conocimiento, ya que faltó la fecha tanto, tanto, eh, sin haber notificado o haber avisado de esta falta. Perfecto. No sé qué más. A ver, es importante siempre cuando uno envía una carta, primero, la fecha, la empresa, el día que cometió la falta, ¿cierto? ¿Qué día no fue a trabajar? ¿Ya? Si eso obviamente está dentro de algún reglamento, o sea, es como cuando yo despido a alguien, entre más justificación tenga, fantástico, ¿ya? Ahora, también una amonestación, ¿cierto? Eh, se puede, ¿cierto? Ver desde el punto de vista de que el trabajador asuma que efectivamente incumplió una falta, ¿ya? Porque si yo le digo, oiga, usted llega tarde, ¿ya? Pero, mire, supongamos que también pasa. Por ejemplo, y eso es cuando uno trabaja, ¿cierto? Con planificaciones o con calendario de planificación. Supongamos que ya, a ver, Evelyn, ¿cierto? Ella es la gerente de la empresa, ¿ya? Y Paula es la directora de recursos humanos, ¿ya? Y obviamente Evelyn, ¿cierto? Pide que todos los días o todos los días viernes se le ingrese a un drive información, ¿cierto? Sobre las planificaciones, ¿ya? Entonces, supongamos que Paula, ¿cierto? Ingresó la información que ella el día martes iba a estar en una reunión con la ministra del Trabajo, por ejemplo, ¿ya? Y Evelyn nunca vio, ¿cierto? Que efectivamente Paula iba a estar en esa reunión. Y supongamos que Paula llega después, ¿cierto? De esa reunión concretada con la ministra y llega a trabajar, ¿ya? Y le dice a Evelyn, oiga, pero ¿y usted por qué viene llegando a la 1 de la tarde? ¿Ya? Y entonces Pablo dice, pero si yo informé a través del medio, ¿cierto?, de comunicación, de una planificación que yo iba a estar ese día con la ministra del Trabajo, no sé, viendo temática, y por eso vengo llegando hasta ahora. ¿De qué es la culpa? De Evelyn, ¿cierto? Porque efectivamente ella tiene un mecanismo de trabajo, ¿ya? Y Paula, ¿cierto? Se adecuó a ese mecanismo de trabajo, pero yo como jefe de Paula, ¿cierto? No me percaté, ¿cierto? De revisar esa planificación, ¿ya? Y yo, ¿cierto? No me doy cuenta y justo estoy con, no sé, tuve un mal despertar y notifico de inmediato a Paula por llegar tarde, ¿ya? Ella puede decir, ¿sabe qué? Esto no corresponde porque no es legal, no es así. O sea, yo informé, ¿cierto? Cuando corresponde que efectivamente iba a estar en una reunión y posterior a esto yo me iba a venir, ¿cierto? Al trabajo. Cosa así, es cierto que uno también tiene que tener, ¿cierto? La previa justificación y el por qué yo lo voy a hacer. ¿Se va entendiendo? Bien. Bueno,
Paula, ¿qué haría usted? Ya, yo si trabajara en recursos humanos, lo primero, yo hablaría con la persona, así como lo llamaría a mi oficina o algún lugar privado, alguna sala, como para consultarle primero cuál es el motivo. Ah, yo lo puse, perdón, puse impuntualidades reiteradas. Es decir, la persona a la que yo quiero amonestar llega atrasado constantemente, no respeta el horario de ingreso de la empresa. Entonces yo como que el primer mes hablaría con esa persona. No sé, se le echó a perder el auto, se cambió de casa, vive más lejos, no controla los tiempos. Lo mismo, a lo mejor está tomando solamente micro, no le da el dinero a lo mejor para irse en colectivo, no sé. Como que me interesaría saber cuál es la causa. Y si esto ya después es reiterativo, si la persona no mejoró el problema, ya al segundo mes lo amonestaría y iría con la hoja de registro del marcaje de la huella. Y ahí le entregaría esta carta, que la carta lleva la fecha, la dirección de la empresa, el RUT de la empresa, el trabajador, el cargo que tiene y el RUT del trabajador, y le puse estimado. Por medio de la presente carta le comunicamos que se le está amonestando formalmente por su impuntualidad reiterada en los hechos ocurridos, y ahí coloco las fechas. No sé, pues lunes 9 de septiembre, que llegó a las 8:35, y detallo como las fechas en los días que llegó atrasado. Por eso me apoyo como en la hoja de marcaje. En estas fechas usted incumple la norma de la empresa establecida en nuestro artículo 5, le puse así como inventando algo, de nuestro reglamento interno. Debido a su falta, se le descontará un día completo trabajado. Le solicitamos que tome las medidas correctivas, después, esperando que se tome en serio esta amonestación y mejore su tiempo de ingreso a nuestra empresa. De lo contrario, la empresa se verá obligada a tomar medidas más severas, como por ejemplo el despido. Me fui como el chancho. Y atentamente, la empresa, el nombre de la empresa, área, recursos humanos y jefe. Le pido a mi jefatura que la firme. Eso. Perfecto, súper. O sea, bien completo, ¿cierto? Bajo los artículos, las faltas y también, muy importante lo que hizo Paula. O sea, si esto se repite, ya sabes cuáles van a ser las causas futuras, ¿cierto? Que obviamente de vinculación. ¿Ya? Y eso es súper importante, ¿ya? Porque muchas veces eh, em, hacemos, obviamente, conversamos una, dos, tres, cuatro, conversamos 100 veces con el trabajador y nunca, o sea, ya. En la próxima te despido. En la próxima te despido y así llegamos a las 100 veces y nunca se concreta. El día que uno diga, sí, sabes que tú te tienes que ir, y los trabajadores van a decir, oye, sí, efectivamente, mira lo que pasó con Juanito, lo despidieron. O sea, lo que se dice acá se cumple. Y ahí, porque somos chilenos, ¿ya? Entonces uno copia lo que está pasando. O sea, si el trabajador B, o perdón, el trabajador A llega todos los días tarde y le dicen ya, mañana llega temprano, y así, y él sigue llegando tarde, el B, el C, y todos los otros trabajadores siguen esas malas prácticas, y al final todos van a llegar tarde. ¿Por qué? Porque Recursos Humanos nunca es cierto, hizo las cosas como correspondían. Gracias, Paula. Bien completo su informe. Y ya, Alejandra, gusto verla en clase, Alejandra. Hace días que se me había perdido, pero muy bien que haya retomado. Se me Yo perdió. sí, eh, Cuénteme. es que yo me había programado para clases como hasta octubre y ahora tengo cosas que hacer, así que de repente no voy a estar en clase, No, está bien, no, sí se entiende. pero siempre ahí intentando. Ya, No, se está bien. supone que yo soy la empresa y por eso mi carta debe tener algún distintivo de la empresa, el membrete, entonces no la describo. Yo carta de amonestación porque se supone que si yo le hago una carta de amonestación a un trabajador, es porque lo ha hecho en reiteradas ocasiones y se ha conversado con él y ya como si no entiende hay que tomar cartas en el asunto y aquí va la carta de amonestación. Primero que todo la fecha, Villarrica 5 de noviembre del 2024, al señor Jorge Pérez, a través de la presente le informo que con fecha 5 de noviembre de 2024 se emite este documento
para dar a conocer lo siguiente. El día 2 y 4 de noviembre, siendo las 14 horas, usted no se presentó a su lugar de trabajo. Esto produjo un retraso en la entrega de los materiales a nuestro cliente. Este hecho perjudica el normal funcionamiento para la empresa. A continuación, se adjunta registro de asistencia para comprobar dicha inasistencia. Punto 2. Cabe señalar que al trabajador antes mencionado en otras ocasiones se le hizo llamado de atención de forma verbal, motivo por el que el día de hoy se emite dicha carta de amonestación. Y en punto 3 tengo falta leve, inasistencias repetidas al lugar del trabajo sin causa justificada. Punto 4, falta grave, reincidencia constante a cualquier falta leve, según el material que tenemos que nos dio usted. Y después, como para terminar, dicha carta de amonestación se emite según el Código del Trabajo, artículo número 160. Lo inventé también, no es de acuerdo. Y lo hago firmar, firma trabajador, firma empresa. Eso. Perfecto, bien. Muchas gracias, Alejandra. Bien, igual bien completo, ¿cierto? Se cuenta toda la historia, ¿cierto? Y también se comenta ahí las posibles causas futuras, ¿cierto? Que puede ser hasta un despido. Tiare y Cristina. Y ahí cerramos hoy día la clase. No lo hice. Profe, Tiare, ¿qué haría usted? profe, te lo dejé en el chat. Sí, pero cuéntenos, pues sí, ¿para qué vamos a estar ahí viendo el chat? No es que ya nuestro ojo todo el día frente a un computador, frente a papel, está cansado. Quiero escucharla. Vamos. Yo molestaría a un trabajador por, por abuso sexual de una trabajadora o empleada. Es una falta muy grave y lo despediría. Bien, Y la firma. perfecto. Bueno, Tiari siempre nos sale con ejemplo extremo. Ella tiro se va nomás a lo extremo. Pero bien, bueno, ante eso, ante esa amonestación, más que una amonestación, eso sería un despido de inmediato. Bueno, y ahí viene todo un tema Sí, investigación interna, eso. ¿cierto? Porque es un hecho grave. O sea, no, solamente hay que ver nomás las noticias, lo que está pasando, obviamente, en la actualidad, ¿cierto? Cuando hay estos hechos, ¿bien? Y bueno, y también sumando que la ley Karim también, ¿cierto? Viene a dar respuesta ante esta materia, ¿ya? Y ahí obviamente se toman otras acciones, incluso legales, ¿cierto? Todo un tema a seguir, pero o sea, hay despidos, ¿cierto? Y hay otras acciones como ya lo hemos visto. Así que bien igual, Tiare. Sí, obviamente siempre se nos va a lo extremo en los ejemplos, pero obviamente se entiende también que está tomando obviamente Ya, profe. los conocimientos y eso es importante. Gracias. Cristina. De nada, Eh, profe. bueno, yo lo tomé, lo identifiqué por el cargo de portero, encargado de portería. Le coloqué carta de amonestación al señor o señorita, cargo encargado de portería, presente la fecha Santiago 5 de noviembre del 2024. Le informo a usted que de acuerdo al incumplimiento del horario de trabajo estipulado en su contrato de trabajo de 7:30 am hasta las 17 pm, usted en 3 ocasiones correspondientes a los días lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de noviembre del presente año ha llegado después de la hora de ingreso pactada en su contrato. Esto constituye una falta de sus obligaciones. Este incumplimiento es de su conocimiento y se encuentra en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de nuestra empresa. Las instrucciones dadas por su jefatura en cuanto a la obligación de registrar su asistencia correctamente no las ha cumplido, por lo tanto, la presente carta de amonestación tiene por objetivo tomar las medidas pertinentes, incluyendo el término de su contrato de trabajo. Y firma el Departamento de Recursos Humanos y el gerente general. Bien, perfecto. Igual bastante completa y cierto la carta.
obviamente, para que se le pueda entregar al trabajador. O sea, en conclusión, estimada y estimado alumno, la forma correcta, ¿cierto?, de informar esta situación a los y las trabajadoras es obviamente bajo este mecanismo, ¿cierto? Con cartas certificadas, ¿cierto? Pero también, obviamente, conversar, ¿ya? Y también como ya lo hemos dicho, pero hoy en día en la empresa falta mucho esto de evaluar a los trabajadores, ¿ya? Para una correcta evaluación de desempeño hay que cumplir que se llama los 7 pasos disciplinarios, ¿ya? Y uno de los pasos o procesos es que el trabajador, ¿cierto? Asuma, ¿cierto? Que obviamente, o que diga, sí, efectivamente yo estoy llegando tarde, sí, efectivamente yo no cumplo, pero es por este motivo que yo no cumplo. Yo siempre digo, o sea, un trabajador que tenga un cambio 180 grados en su actitud y comportamiento, algo pasa, ¿ya? Y ese algo pasa, ¿cierto? Hay que conversarlo, ¿ya? Pero hay que conversarlo con el trabajador, ¿cierto? No hay que conversarlo ni con el colega, ni con... No, o sea, hay que amar al trabajador, ¿ya? Yo siempre digo, o sea, un trabajador que 3 meses tiene un desempeño pero súper bien, o sea, presentación perfecta, y al cuarto mes, ¿cierto? Llega tarde, no cumple funciones, algo está pasando con ese trabajador. Quizás esté desmotivado, quizás tenga algún problema con algún colega, quizás haya algún tema en su núcleo familiar. Hay que verlo, ¿ya? Y eso es lo que tiene que realizar ¿quién? Recursos humanos, porque recursos humanos, ¿cierto? No es solamente para pagar sueldos, ¿cierto? Ni para hacer contratos, ni para recibir la licencia médica, ni para decirle, oiga, ¿sabe qué? Hoy día llegó tarde. No. Más allá de eso, ¿cierto? Que también son funciones fundamentales que hace recursos humanos, ¿cierto? Hay que encargarse del bienestar de los y las trabajadoras, ¿ya? Y eso es súper importante, o sea, yo siempre digo, o sea, hay que preocuparse de la salud de los trabajadores, ¿ya? Y también del entorno. Por eso está bienestar, ¿ya? Bienestar trabaja con el trabajador y con todo el núcleo cercano, ¿ya? No es solamente para decirle, oiga, ¿sabe que para Fiestas Patrias tiene una tarjeta, una gift card, o tiene vales de descuento, o no sé, o sea, no, hay que ir más allá. Bienestar también se encarga si un trabajador está con licencia médica. ¿Por qué está con licencia médica? O sea, ¿qué preocupación tiene la empresa de ese trabajador? ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de bienestar, o sea, va mucho más allá. Y cuando habla de gestión del capital humano, ¿cierto? Que son las y los trabajadores, ¿cierto? También, o sea, ¿cómo yo me siento trabajando? ¿Cómo está mi clima laboral? Quizá la empresa no tenga para cumplir, ¿cierto? Todas las expectativas laborales, no sé, todos los beneficios, o quizás la comodidad de ese trabajador, ¿ya? También uno dice, chuta, oye, ¿sabes qué? Le tengo hasta un ventilador, ¿cierto? Al trabajador, pero aún así no me cumple. En cambio, otra persona, es cierto, que no tiene luz natural y sí cumple. Entonces, ¿qué expectativa? O sea, también hay que medir eso, ¿ya? Hay que medir funciones y así un fin de situaciones más, ¿cierto? Que están los trabajadores, ¿cierto? Cada día involucrados. Bien. Hasta esta página, estimados y estimadas alumnas, es la prueba. Ya los y las felicito por la última prueba de recursos humanos. Les fue súper bien a todos, ¿cierto? Muy, 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 muy bien. Así es que es igual, obviamente, es por ustedes, porque ustedes, ¿cierto? Son los que obviamente acá están estudiando. Uno solamente entrega nomás los conocimientos. Así que espero que también en este módulo le vaya bastante bien, ¿cierto? Para que ahí puedan nuevamente. Y ya estamos a un mes, les queda poquito, les queda la última vuelta de la carrera. Recuerden, Sí, sí, así que ya les queda súper poquito, así que con todo el año nomás, y miren, ya casi se nos va el curso. Bien, vamos a pasar a asistencia, no sé si hay dudas, consulta con lo visto en el día de hoy. no, profe, Profe, Díganme, entonces la prueba va a ser hasta la página 9. hasta la página 9, perfecto, ¿sí? de la Ya, 2 pero hasta la 9, o sea, pero de la 3 hasta la 9, profe. ¿Sí? sí, pero esa prueba no es hoy día, la vas al jueves.
el jueves se la voy a activar. Ah, ya. Ya, con la misma dinámica. Ya, profe, gracias. Sí, sí. Recuerden que la clase 1 aún no la subo porque tengo que editar ahí la última parte, ya que tiene como 2 horas y media. Entonces, la última parte fue que me quedé ese día conversando con Cristina. No, con... Profesor, me confundí. La prueba no es mañana, No, se la voy a es el activar el jueves. viernes. Se la voy a activar el jueves. ¿Ya? El jueves hay que rendirla. Sí, miren, mañana voy a activar todas las pruebas a aquellos alumnos que les falta por rendirlas, ¿ya? ¿Para qué? Para que no lleguemos, ¿cierto?, al final del curso con muchas pruebas realmente que tengan que ustedes ahí rendir, ¿ya? Así que voy a darme el tiempo de revisar todas las pruebas que les faltan y voy a activar esas pruebas para que las puedan rendir, ya por última vez, ¿ya? Y el día jueves realmente Gracias, ya profe. rinda nuevamente las pruebas, ¿cierto?, que es la primera prueba. Recuerden que este módulo tiene 6 clases, son 3 pruebas, ¿ya? Así que son poquitas. Ya vamos en la segunda. Bien, Marjorie Araya, Daniela Araya, Tiare, Jennifer, Presente, profe. Jennifer Betancourt, María Bolaño, Evelyn Cáceres, Veranich, no está, Natalia Catalán, Marina, Sandra Delgado, Cristina Delgado, Pía Díaz, Presente, profe. Nicole Gómez, Evelyn González, Presente. Brandon Guerra, Soledad Larraín, Francis Maita, Marco Presente. Montesino, Claudia Morales, Ana Muñoz, Presente, profe. ya, Joana Navarro, Jacqueline Caranza, Dayana, Emelina, Pamela, Presente. Paula Salas, Karen Salinas, Presente. Cristina Silva, Daniela Torres, Karina Vallejos, Alejandra Vergara, Macarena Vidal, Presente, profe. Liz Marie Leza. Presente. Ya, no sé, ya, ya tengo identificado. Bien, nos vemos el jueves, obviamente, en nuestra próxima clase del módulo de desvinculación y archivo. Que estén muy bien. Profe, yo Dígame. no voy a participar el día jueves Ah, en sí. organización, por favor, Profe. Ya, porque no hay tengo una problema. cita con Fonsi. No se preocupe. Tengo No una se cita preocupe. con Fonsi, así que lo he esperado todo un año. Lo tengo que ir a ver. Muy bien, muy bien, muy bien, Sí, muy bien. Ya. Sí. gracias. Arte por todo el mundo porque estamos todos estresados. Ya, que esté Sí, bien. eso es lo que más voy a gritar. Cuídense, que esté muy bien. Nos vemos. Vale, Gracias. gracias. Chao, chao. Chao.